Estamos a Vivas Alerta Puerto Rico en el último segmento del año. Esto es importante porque en este último ella trae cosas de última hora. Nosotros traemos esperanza, amén, también gozo, amén, también paz. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Seguro? Hay de todo. Hay malas, sí, hay malas. Mientras estemos aquí, hay malas, ¿verdad? Eso estamos medio acostumbrados. Y en estos últimos tiempos, pues se va a poner la cosa más candente. Pero yo quiero decirles muchas felicidades. Vine así navideña. Yo gocé la Navidad. Yo estuve con hermanos en Cristo. Yo tuve mi actividad en mi casa con los míos. Me disfruté. Mire, usted disfrute. Porque la Navidad, primero que es Cristo, no es ni la pachanga, ni lo que usted... La Navidad es Cristo. Así que vamos a vivir la verdadera Navidad, que esa no se va ni con COVID, ni con nada. Eso es lo primero que quiero enfatizarles. Y me encantaron los segmentos anteriores, porque precisamente es la línea que estoy viviendo. Cuando usted recapitula todo el año, claro que ha sido malo. Yo perdí personas que amaba, y eso me lo voy a reservar. Creo que algunos lo mataron porque estaba de lo más bien y de repente lo entubaron porque estaba estrés. Wow. Y yo dije, lo entubaron, se fue. Así que ese es otro tema que estamos trabajando. Personas se han acercado a nosotros que literalmente están haciendo patologías, tuvieron que llevar su cuerpo, el cuerpo de ese familiar. Esa persona me contactó en un shopping y me dijo, yo tengo que hablar contigo porque mi papá lo mataron. No vivía aquí, nos escuchaba, ella se había mudado allá a Estados Unidos y ese caso está pendiente. No le querían hacer nadie aquí ninguna autopsia. Su esposo es doctor, o sea, no estamos hablando de gente ignorante. Su papá no tenía absolutamente nada, fue para hacerse un estudio y no le hacían nada, estaba hasta desesperado 2 días y de repente le hacen el estudio y a los 1 o 2 días murió y es un malpractice, pero le pusieron COVID. Wow. No hay pruebas de COVID, porque ahora no hay malpractice. Wow. Y acuérdese que con el único malpractice que usted no puede ser demandado es por COVID. Ajá, sí. Yo no sé si usted lo sabe, pero a nivel federal le traje un solo casito, porque es que aquí la gente no habla de estos temas, pero esto es real. Además de los que han salido a la luz que dicen, no murió por COVID, le pusiste COVID. Eso han salido muchísimos. Sí, de eso hasta, o sea, pero una persona totalmente sana o que no se suponía que muriera, y las causas que están pasando, recuerde algo, a nivel federal y de Puerto Rico se hicieron unas protecciones para toda la clase médica y hospitales si era un malpractice con COVID. Así que ahora no hay malpractice, ahora es COVID. Y a ti no te pueden demandar. Además cobra. Wow. Porque eso lo certificó el CDC, mi gente, busque. Donde ellos certificaron que sí, que las personas atendidas por COVID se le daba un dinero adicional al hospital. Así que a ellos les encanta decir que usted tiene COVID, aunque usted llegó con un stroke, y eso lo contó, por ejemplo, el pastor X, de una persona que conoce, llegó con el stroke y ellos seguían con las pruebas de COVID, nunca le atendieron el stroke, se tuvo que ir de alta para atenderse, buscar un profesional. Así que el tema del COVID, usted atiéndalo como usted entienda mejor, pero tenemos que entender que sí hay un beneficio que están sacando detrás de esto, que sí se han aprovechado de la pandemia, que yo le llamo también pandemia, y no porque lo dijeron después, porque estamos aquí en récord, que desde marzo dijimos esto es planificado. Hay unos sucesos, una cadena de sucesos que dimos en marzo aquí también cuando empezamos a hablar, no estamos viniendo ahora. Me ocupa que personas que amamos, que son de nuestra comunidad cristiana, nos acusen de teorías conspirativas. Wow. Todo, usted no puede ser, dijeron ahorita, los absolutos. Nunca, todo, nada. Todas las vacunas son buenas. No, eso no es real. No es real. Usted se lo pregunta a profesionales y no es real. Las vacunas que usted se puso, señor y señora mayor, eran menos de 10. Las vacunas que le ponen a los niños llegan a 50 ahora. Y más, porque 50 plus llegan a 60.
o las dosis. Entienda que hay una industria farmacéutica y de esto hay documentales reales, entrevistas a la OMS. No se lo inventó Tamoa, esto lleva tiempo. La definición de pandemia se cambió hace unos años. ¿Usted sabía eso? Porque gente le dio dinero a la OMS y dijo, yo te doy eso, sí, hay tiene que haber declaración de pandemia. Pues entonces tenemos que cambiar la definición de pandemia. Eso es un hecho y podemos hablar en otro programa, lo vamos a hacer y les vamos a mostrar cómo esto es así. No nos inventamos nada. Han tenido que aceptar la OMS y de hecho eso lo hizo la pasada presidenta de la Organización Mundial de la Salud, muy molesta a entrevistas de esta periodista que hizo este reportaje, que no es de Puerto Rico, no es americana, es de allá de UK, diciéndole, acepte que usted responde a sus intereses económicos, quien le dona a usted. Y ella dijo, pues, ¿qué podemos hacer si no tenemos presupuesto? De lo molesta, ¿verdad? Lo aceptó. Ahora las reuniones allí, a ti te recibe Pfizer, te recibe... Pues eso es publicidad. Entonces tú, si Pfizer saca algo, tú lo promueves y así sucesivamente, ¿verdad? Las otras, Merck, etcétera. Eso es una realidad. Otra realidad, la pandemia del terror. Yo les tengo que confesar que yo me pongo una mascarilla donde me obliguen y sea obligatorio o que estoy en casa de otra persona y yo respeto las reglas de otra persona o que tengo una persona que es paciente de cáncer. En mi casa no se usa mascarilla, venga gente o no venga gente, y he dicho a mis amados que mis puertas están abiertas. Eso es así en mi hogar, no de ahora, desde hace rato. He amado, he abrazado. Mi mamá murió en agosto. Y precisamente por entender a tiempo que yo tenía que amar y vivir y no vivir con miedo a morir, pude compartir y mis hijos con mi mamá. Dormimos con ella, mis hijos durmieron con ella, durmió en casa, fue a playa, y murió súbitamente, no de COVID. Así que, amado, le quiero dejar esa para que viva, porque si tú no vives con miedo a morir, no estás viviendo. Eso para mí no es vida. Exactamente. Y en la cueva menos. O sea, yo de verdad me duele. Entonces, está al otro lado. Yo respeto tu decisión. Si tú me dices, yo quiero estar, pues te la pones tú la mascarilla. Pero tú no me puedes obligar, y si la mascarilla es tan segura, pues con que tú la pongas y no te me pegues, yo no tengo que tener mascarilla también. Eso es en mi casa, ¿verdad? En otros países, yo vi un programa de China, de hecho, donde estaba diciendo el chino que tenía amigos en alta esfera, que eso salió un video, que los chinos ahora están diciendo que su amigo Biden están bien contentos que ganó. Lo dijeron en televisión. Ese video no ha salido aquí. Ese video en chino fue traducido y salió en 2 o 3 programas. Yo lo tengo. Donde el chino está muerto de la risa. Un economista dice, Trump ha sido lo peor que nos ha pasado. Lo que ustedes creen que no es odioso, pero Trump ha sido lo mejor para América. Dice, pero ya ganó Biden, nuestro amigo Biden, el cual el hijo recibió 10 millones de China, que a lo mejor usted tampoco lo sabía. Y eso, las pruebas están choretas, pero eso no se habla. En adición a eso, el hijo de Biden tenía unos emails que dicen que acuérdense que el 10% más es para papi, que es parte del esquema. Pero ahí está, supuestamente el presidente electo. Tenemos hasta enero 6. En enero 6, yo sé que usted no entiende bien las elecciones de Estados Unidos porque son bien diferentes a cómo se hacen aquí. Pero quiero decirles que mientras más las entiende, más justos se hicieron. Son extremadamente justas. Porque ningún estado puede controlar a los demás por cantidad de población. Imagínese que un estado tuviera 10 veces más población que más de la mitad, pues tomaría las decisiones por los demás. Así que por eso esto se hizo tan equitativo y con tanta sabiduría. Una de las cosas que va a ocurrir el 6 es que hay unos votos que tienen que dar todavía unos electores escogidos y que pueden ser diferentes a lo que ocurrió en el estado, sobre todo con las cientos y cientos y cientos de affidavit, declaraciones juradas, que eso es legal, que han hecho cientos y cientos de fraude electoral.
Le puedo decir algo que es tan curioso. Imagínese que Puerto Rico hubiese mandado 1 millón de papeletas y además de que vengan más, vienen papeletas antes de que yo las enviara. Regresan. O sea, el sello de recibo de papeleta, vamos a suponer que se enviaron el 12 de octubre. Yo tengo papeletas recibidas el 10 de octubre. Es imposible. Eso es así, eso es un hecho. Eso estaba en el que lo tumbaron, en la página de Pensilvania, por ejemplo, que es uno de los estados que han hecho un fraude monumental. Me encanta porque me enteré hoy que aunque todos, o muchos no son totalitarios, muchos me dicen y nos dicen que somos brutos, energúmenos y no sé qué cuánto, ¿verdad? Me acabo de enterar que hay un hombre que se llama, escuchen esto, se llama Chris Langan. Chris Langan es el hombre más inteligente del mundo en este momento, con un IQ mayor que este hombre que estaba incapacitado, que se me olvida el nombre de él, que estaba... Stephen Dawkins, el que estaba... Exactamente. Un IQ más alto que el de él, que a él lo respetaban tanto. La diferencia de este que como no es ateo, no les gusta tanto. No es ateo. Y quiso quedarse como una persona más low key. Fíjate, él también piensa que es tan obvia el robo. Está activo hablando. Dice, no tienes que ser ni un genio para entender que ha habido un fraude electoral. Así que me siento muy bien porque yo concuerdo con el hombre más inteligente del mundo, según el IQ, aunque yo sé que la sabiduría viene de Dios. Eso es importantísimo. No los títulos, no el IQ. Pero esto es un chistecito porque es que nos tiran de morones. O sea, te miran como que tú eres una gran loca. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Él se llama Chris Langan. Okay. Chris Langan. Es el hombre más... Yo no sabía que quedaban de eso, pero quedó el genio. Y es que él se ha querido mantener más low-key, pero está muy hablando mucho sobre este tema. Habiendo dicho que tenemos un panorama oscuro en Estados Unidos donde verdaderamente puede pasar cualquier cosa. Esto es como que no hay forma de predecir nada. Yo no me atrevo a predecir nada. Pero sí estoy segura que hay un fraude. Eso es diferente. En Puerto Rico el panorama no se ve bonito. Puerto Rico tenemos una persecución del partido que era más simpatizante de los conservadores, simpatizante, pudiéramos decir, que era el partido PNP, eso, ¿verdad? Donde ahora está persiguiendo a los conservadores directamente al verlos como una amenaza, ¿verdad? De los que los pudieran destronar. Esto es una barbaridad. Yo hace mucho tiempo que no soy ni PNP ni nada, pero para los que lo son, yo creo que deben de recapacitar y ver a quién están siguiendo y a quiénes estamos subiendo. Actualmente tenemos un gobernador electo que apoya la perspectiva de género, que ha sido eco de las palabras de las feministas radicales que no votaron por él. Esto es lo más insensato. Tú satisfaces a los que te odian. Es increíble. Eso es insensato. Vamos, ni políticamente sabio, ni... que los medios te van a hacer chiji. Chija, tampoco votan por ti. Esto es tan gracioso. Es tan triste. Pero quiero decirles que nuestro email, de hecho, está ahora mismo cerrado por tantos emails que recibimos porque los papás se activaron. Así que sí estoy contenta. Los papás están diciendo, sí, yo quiero defender a mis hijos hasta las últimas consecuencias. Porque esta vez puse más claro, no me llame chihichiano, vamos a caminar, vamos a actuar. Actuar hasta las últimas consecuencias significa que si tenemos que ir a corte, vamos. Que si vamos a donde sea, a hacer lobby, vamos a expresarnos, si hay que ir a medio, a donde haya que ir. Pero no es a caminar va mucha gente, una marcha un día y se olvidó de la lucha. No, es actuar. Y los padres que tengan hijos en escuelas públicas del país, que son las que estarían obligadas, les dijimos que nos enviaran su información y empezaron a responder muchísimo desde noviembre. Así que sí nos estamos preparando. Quiero decirle al gobernador y a la legislatura que nosotros no nos vamos a parar, no vamos a ceder a nuestros hijos. Hablando de cómo no vamos a ceder tampoco nuestros derechos, le hablo de las vacunas. Y aquí quiero traer otra vez a mi amada comunidad cristiana. Este es el postulado de Alerta Puerto Rico.
consentimiento informado. Y consentimiento significa que yo consiento. Obligada no. Y yo respeto lo que usted decida. Pues quiero decirle algo, respete lo que yo decido. Porque aquí hablamos de tanto respeto y gente de nuestra comunidad entonces nos dan por locos o por esta gente con las teorías conspiratorias. Mire mi gente, este sí es mi cuerpo, sí, este sí, y es mi decisión. Mira que así llegaron a matar tantos miles y millones de niños con una mentira como esa, porque ese cuerpo que está dentro no es tuyo, pero este sí es mío. Y el de mis hijos, según todo, las decisiones son de los padres. Ay, que el parens patria cuando es el mejor beneficio. Pruébame que mi hijo está enfermo, que está en peligro de muerte ahora. Pruébamelo, porque para empezar, los niños, este COVID ha sido un pellizco ñoco. Eso está comprobado. Gracias, Señor, por eso. Y tú me vas a decir a mí, me tienes que probar que yo voy a estar sumamente enferma si yo no me meto la dichosa vacuna. La vacunita esta, para que usted lo sepa, investigue usted. Dieron una aprobación de la de Pfizer de emergencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no está aprobada realmente por el FDA. No me importa quién se la ponga. A mí no me importa que se la ponga el mismo Trump. A mí no me importa eso. Yo no sé si alguien se tira, usted se tira. Si usted, yo no sé, yo no vivo así. Yo vivo con mis propias decisiones, yo verifico y sobre todo yo oro y entonces tomo la decisión. Si usted se quiere vacunar y si usted no se quiere vacunar, aprenda a respetar el derecho de cada cual. En la medida en que usted se hace eco de obligar a los demás a vacunarse, estoy hablando, porque eso es lo que quiere. Claro. Usted está violentando los derechos de los demás. Entonces, los mismos que predicamos que respeten el derecho religioso, de conciencia, yo tengo un problema de conciencia serio desde que estudié las vacunas que tienen células de bebé abortado. ¿Eso no es una teoría conspiratoria o sí? Pero yo no veo que nadie de estas personas lo mencione. Pues yo tengo serios problemas con eso. Yo sí, por eso yo no me compro cremitas de células madres, ni nada de eso. Porque eso, de hecho, mi mamá cuando murió tenía una, la boté, que debe haber costado carísima. Porque eso es para mí echarte bebés vueltos en la cara. Pues esa es mi convicción. Y no hay quien pueda ir con eso, contra eso. Así que, mi gente, tenemos varias luchas y si nos dividimos, perdemos. Divide y conquistarás. Claro. El pueblo cristiano se ha dividido por el tema de Trump, por el tema de las vacunas. Por favor, respete. No hay ningún problema. ¿Usted no le gusta Trump? No hay ningún problema. Deje al que le gusta. Pero usted está haciendo lo mismo que la izquierda. ¿O no? Y digo esto porque ya yo vi posts de personas que amo, que le tuve que decir, hay que respetar. Dejen la changuería, ¿cómo? Pero como tú me vas a decir changa, porque yo no me quiero poner una vacuna, que para empezar no estaría aprobada. Ya empezaron los videos. Ustedes vieron el video de la enfermera que se desmayó. Los rumores son que la enfermera no postea nada en ninguna de sus redes. No se sabe de la enfermera y quien habló de la enfermera, quien fue el hospital. Tiró una foto de la enfermera que no era la enfermera, claramente no era ella. Y usted no va a sospechar de la vacunita. Hay otras con parálisis facial. Hablando, enfermera, tengo una ahí llorando. No hagan esto ni a mi peor, así bendito. Tiene mascarilla, se la quita para mostrar su parálisis. Eso hay varios. De parálisis facial están aumentando los casos. Que no saben si van a recuperar, no huele, no. Yo estoy sana, gracias al Señor, porque yo me tengo algo que el cuerpo puede, que se cura. La doctora María Barrientos en El Salvador, que estudió en Estados Unidos, ha salvado a miles de vidas con un Advil y un antiviral. Advil y antiviral. La dieron por loca, ya no la pueden dar por loca porque ya son miles los testimonios y ha atendido gente de todas las edades, así tengan 80 y pico o tengan niños. ¿A quién ha hablado de eso? No. Así que, mi gente, sí es una enfermedad. Yo no digo que no existe el COVID, no me malinterprete. Pero las muertes no son las reales, la cantidad de muertes no son las reales por COVID. Si tú te moriste de un ataque cardíaco y tenías COVID en la sangre después de muerto, te chequearon, dicen que es por COVID.
Eso es así, eso lo reconoció el CDC y el CDC dijo, búsquelo. A mí me encanta cuando no me creen y lo buscan. El CDC dijo que solo un 6% de las muertes reportadas eran verdaderamente por COVID. No lo dijo Tamoa, lo dijo el CDC. Hace meses. Sí, eso fue público y corrió por todos lados. Claro. Pues, pero no, seguimos contando la misma cantidad de muertes o alguien le quitó ese 6. Y hay un reporte, yo quiero decirles que no solo dijeron el 6% a lo loco, es que ellos analizaron las muertes de las personas y el récord médico y dice, este murió por esto, esto murió. Está el récord, tú lo puedes ver. Así que mi gente, a mí me decían de chiquita que yo era porfía. Y Dios sabe cómo hace a la gente por alguna razón, ¿verdad? Yo era porfía. Y yo sigo siendo porfía. Yo verifico. Todo, déjame ver. Y ha sido bueno. De chiquita me decían, tú no eres la abogada de él, porque salía defendiendo al otro. Eso está, mire, aquí, en el ADN. Pero ser porfiado es la buena manera de investigar y no dar por, bueno, cualquier cosa. Bueno, ¿qué más porfiado que la Biblia dice que lo que nos prediquen lo veas a ver si está en la Biblia? ¿No es así? Sí, claro. Yo me siento ahí, pero a ver qué está diciendo. Yo llevo 20, no importa, yo estoy viendo que la Biblia dice lo que le está diciendo. Eso nos mandó Pablo. Pues lo mismo es con lo otro. Déjame ver si lo que él me está diciendo es tan bueno con esta maravilla de la vacuna. Déjame ver si me está diciendo tan bueno con que no usan los fetos. No es mentira. Y cuando ves los reportes, ves cómo persiguen a los que hablan de esto. Mi gente, yo estoy en pie de lucha. Yo no sé tú, yo sigo en pie de lucha. Cristo vino. Padres que quieran hacer contacto contigo también. Pues miren, el tiempo se nos agotó. Yo necesito que envíen un texto, un email. Yo me imagino que cuando restaure el email salen todos, porque es que ahora se llenó. alertapuertorico@gmail.com. Y el teléfono no va a llamar, va a enviar un texto 939-881-0344. Estamos en pie de lucha y este 2021 con gozo también, mi gente, con gozo. Sí. Amén. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Tamoa Vivas en ruta.